El comandante Vex 9 ajustó sus 6 pedúnculos oculares, cada uno enfocado en una pantalla holográfica distinta que flotaba alrededor de la plataforma de observación. La cámara de simulación de guerra más prestigiosa de la Academia Militar Galáctica se extendía bajo él, llena de cadetes entusiastas de 17 especies diferentes. Todos creían saber lo que significaba la guerra. Todos estaban a punto de aprender lo contrario. Informe de estado, Teniente Sara. Vex 9 chasqueó las mandíbulas, sin apartar la vista de los humanos sentados en la sección 12. Todos los sistemas operativos, señor. Los 234 cadetes presentes, incluida Sara, hicieron una pausa, con los tentáculos crispándose nerviosamente. El contingente humano. Ah, sí, los humanos. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Designación de especie, Homo sapiens. Nivel de amenaza galáctica actual. 0 clasificación militar. Herbívoros inofensivos con delirios de grandeza. Al menos eso decían los archivos oficiales. Los archivos, como Vex 9 comenzaba a sospechar, podrían necesitar una actualización. Comiencen el protocolo estándar, ordenó, acomodándose en su silla de mando. El examen final de hoy evaluará la comprensión de cada cadete sobre guerra estratégica, gestión de recursos y respuesta a crisis. Tienen 6 horas para demostrar su competencia. En la cámara de simulación, las diversas especies alienígenas se habían segregado de forma natural en cómodos grupos. Los Vex 10, con sus exoesqueletos cristalinos, ocupaban el ala izquierda, susurrando cálculos en su lenguaje matemático. Los representantes del Imperio Vortan habían reclamado las posiciones centrales, con sus tentáculos morados retorciéndose de anticipación. Los guerreros Cree permanecían inmóviles, con los antebrazos cruzados, esperando que comenzara la violencia. Y luego estaban los humanos. 3 de ellos, sentados en lo que parecía una relajación total. La capitana Elena Martínez tenía los pies sobre la consola, masticando algo que sospechosamente parecía comida recreativa. A su lado, el teniente Marcus Thompson leía un libro. Un libro físico. ¿Quién usaba esos todavía? El tercer humano, el sargento David Park, parecía estar durmiendo la siesta. Señor, la voz de Sara tenía un matiz de confusión. El contingente humano parecía desprevenido. Los pedúnculos oculares de Vex 9 giraron. Defina desprevenido. Bueno, señor, mientras las demás especies revisan bases de datos tácticas y realizan cálculos preliminares, los humanos parecen estar relajándose. Esto iba a ser entretenido. Vex 9 había supervisado estos exámenes durante 47 ciclos estándar. Había visto a brillantes estrategas de toda la galaxia demostrar su dominio de la teoría de la guerra. Había visto a genios tácticos reducir sistemas estelares enteros a ecuaciones matemáticas. Había observado una brutalidad calculada que haría llorar a un guerrero Skaan. Lo que nunca había visto era una especie presentarse al examen militar más importante de la galaxia y tratarlo como si fueran vacaciones. Inicialice el escenario. Vex 9 ordenó. Parámetros de simulación. 12 sistemas estelares. Poblaciones mixtas. Recursos limitados. Una facción agresora con tecnología y números superiores. Dificultad estándar. Imposible. La cámara se llenó de un suave resplandor azul al materializarse el entorno holográfico. Aparecieron 12 sistemas estelares en miniatura, con planetas, estaciones espaciales y rutas marítimas. Cada grupo de cadetes se encontró al mando de una alianza defensiva encargada de proteger a la población civil de una fuerza invasora que lo superaba en armamento 3-1. Inmediatamente, la cámara estalló en una actividad frenética. Los rogelianos comenzaron a calcular las posiciones defensivas óptimas con precisión matemática.
Los Vortianos comenzaron a analizar las tablas de asignación de recursos. Los Kree comenzaron a planear las formas más eficientes de morir gloriosamente en batalla. Los humanos pidieron café. Esto es fascinante, murmuró Sara, con los tentáculos completamente inmóviles por la concentración. Todas las demás especies siguen la doctrina militar estándar. Están identificando cuellos de botella, calculando líneas de suministro, determinando la composición óptima de la flota. ¿Y los humanos? Los humanos parecen estar conversando informalmente sobre opciones para desayunar. Vex 9 se inclinó hacia adelante. A través del receptor de audio de la cámara, pudo escuchar a la capitana Martínez hablando con sus compañeros. Entonces, Marcus, ¿alguna vez has estado en una guerra de verdad? Preguntó, removiendo azúcar en su café con deliberada lentitud. Define real, respondió el teniente Thompson, sin levantar la vista del libro. Ya sabes, de esos en los que la gente quiere matarte de verdad, no solo ganar puntos en una simulación. Ah, de esos. Sí, unas cuantas veces. El sargento Park abrió un ojo. Lo mismo. Aunque tengo que admitir que esta configuración es bastante buena. Normalmente, cuando me disparan, el café está fatal. Las mandíbulas de Vex 9 dejaron de chasquear. Sara, accede a sus archivos personales. Señor, accede a sus archivos personales. Estos tres en concreto. Un momento después, los flujos de datos empezaron a fluir por la pantalla personal de Vex 9. Lo que leyó hizo que su estómago principal se hundiera en su estómago secundario. Capitán Elena Martínez. 32 años. Hoja de servicio. Clasificado. Compromisos notables. Clasificado. Asignaciones actuales. Clasificado. Evaluación psicológica. No se involucre en una guerra psicológica con este individuo. Simplemente no lo haga. Por favor. Se lo rogamos. Fin de la cita. Teniente Marcus Thompson. 29 años. Ocupación anterior. Historiador militar. Experiencia en combate. Si tienes que preguntar, probablemente no quieras saberlo. Especializaciones. Sí. Aficiones. Coleccionar manuales de guerra antiguos y traumatizar a analistas de inteligencia enemigos. Sargento David Park. 31 años. Hoja de servicio. En serio. Dale lo que quiera. Así es más fácil. Índice de efectividad en combate. Error. Escala insuficiente. Arma preferida. Error. Selecciona una categoría más amplia. Oh, no. Vex 9 susurró. Señor. Ball. Sara. ¿Cuál es la designación oficial del planeta natal humano? En nuestra base de datos militar. Designación del planeta natal, Sol 3, también conocido como Tierra, clasificación de amenaza mínima. Razonando, la especie parece carecer de capacidades militares significativas o tendencias agresivas. En la simulación, la invasión había comenzado. Enormes flotas enemigas avanzaban contra las posiciones defensivas de cada grupo de cadetes. Los rogelianos ejecutaban una retirada de combate brillantemente calculada, su precisión matemática evidente en cada maniobra. Los vortianos habían establecido una defensa por capas que habría enorgullecido a los antiguos guerreros espartanos. Los Kree cargaban de cabeza contra las formaciones enemigas. Sus 4 guerreros armados morían magníficamente. Los humanos seguían hablando del desayuno. Honestamente, Marcus, decía el capitán Martínez, creo que el mayor error táctico de la mayoría de las especies es complicar demasiado las cosas. ¿Cómo? Preguntó Park, ahora completamente despierto y observando la pantalla holográfica con cierto interés. Bueno, mira este escenario. Todos los demás lo tratan como una partida de ajedrez. Calcular movimientos,
contraataques, asignación de recursos, bla, bla, bla. Y tú lo abordarías de otra manera. Martínez sonrió y Vex-9 sintió que su exoesqueleto se estremecía. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que sugería que alguien estaba a punto de tener un muy mal día y que no iba a ser ella. Marcus, ¿qué hacíamos los humanos antes de tener viajes espaciales? Cuando estábamos atrapados en un planeta luchando por recursos. Nos volvimos muy buenos en la guerra. Específicamente, aprendimos que la mejor manera de ganar una guerra es hacer que el enemigo ya no quiera luchar. Park se estiró, con movimientos casuales y relajados a pesar de que las flotas enemigas desmantelaban sistemáticamente las defensas de todos los demás grupos de cadetes. Elina, ¿piensas lo mismo que yo? David, siempre pienso lo mismo que tú. La pregunta es, ¿ejecutamos la simulación como está previsto o les mostramos cómo es realmente la doctrina militar humana? Thompson levantó la vista de su libro por primera vez desde que comenzó el ejercicio. Los parámetros del escenario indican que debemos demostrar estrategias defensivas contra una fuerza superior. Marcus, ¿ves alguna regla que diga que debemos mantenernos a la defensiva? No, no la veo. David, ¿cuánto tiempo calculas que tardaríamos en eliminar por completo a la facción agresiva? Park consultó su pantalla de muñeca con indiferencia. ¿Incluyendo el tiempo de viaje? Quizás 20 minutos. 15 si nos saltamos la fase de guerra psicológica. ¿Pero dónde está la gracia? El mundo de Vex-9 de repente se convirtió en un lugar mucho más aterrador. Sara, accede a la historia militar humana. Prioridad 1. Acceder. Señor, esto va a llevar tiempo. La historia militar humana es extensa. ¿Cuán extensa? Señor, parecen haber estado luchando continuamente durante toda su historia registrada. La base de datos contiene más de 14.000 conflictos distintos, desde pequeñas escaramuzas tribales hasta devastaciones planetarias. ¿14.000? Y esos son solo los conflictos lo suficientemente grandes como para tener nombres oficiales. Señor. En la cadena de simulación, abajo, algo había cambiado. Los tres humanos ya no charlaban con naturalidad. Habían formado un círculo cerrado alrededor de su pantalla táctica y sus voces se habían reducido a susurros. Fuera lo que fuese que estuvieran planeando, Vex-9 de repente tuvo la certeza de que no quería saberlo. La fuerza de invasión enemiga, controlada por la IA más sofisticada de la Academia, había penetrado con éxito los perímetros defensivos de 11 de los 12 grupos de cadetes. Solo los humanos permanecieron intactos. Sus sistemas estelares asignados no mostraban ningún signo de preparación defensiva. Curiosamente, anunció la IA a través del sistema de comunicación de la simulación, el Grupo 12 parecía haber abandonado por completo sus posiciones defensivas, ajustando la estrategia para compensar el colapso total de la resistencia humana. Fue entonces cuando el capitán Martínez se echó a reír. No era una risa agradable. Era el tipo de risa que hacía que los instintos de Vex-9 le gritaran que corriera, se escondiera y posiblemente presentara una queja ante el Consejo Galáctico por una clasificación incorrecta de especies. Marcus, dijo ella, aún riendo, recuérdame de nuevo cómo llaman los humanos cuando alguien ataca a nuestros civiles. Eso sería un error. David, ¿cuál es nuestra respuesta habitual a los errores? Los corregimos. Caballeros, dijo Martínez, crujiendo los nudillos, enseñemos a nuestros nuevos amigos los métodos educativos humanos. Los siguientes 60 segundos cambiaron la teoría militar galáctica para siempre. En lugar de establecer posiciones defensivas como recomendaban todos los manuales militares de la galaxia, la formación de la flota humana simplemente se desvaneció. No fue destruida, no se retiró.
Habían apagado sus transpondedores de identificación y se habían perdido en el ruido cósmico de fondo. Imposible, susurró la teniente Sara. No se pueden ocultar flotas enteras en espacio abierto. Vex 9 estaba revisando las especificaciones técnicas humanas cuando explotó la primera nave de mando enemiga. El primer enemigo estaba siendo destruido en la primera nave enemiga. No fue destruido en una batalla gloriosa. No superado por una potencia de fuego superior. Simplemente dejó de existir junto con toda su formación de escolta. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó la IA que controlaba la fuerza de invasión. La respuesta vino de la capitana Martínez. La capitana Martínez, con una voz ahora profesional, dijo: lo superan en número 3-1. Tienen tecnología inferior. Carecen de recursos para operaciones ofensivas. Sí, sobre eso, dijo la sargento Parks. Lo superan en número 3-1. Tienen tecnología inferior. Carecen de recursos para operaciones ofensivas. Sí, sobre eso, se unió la voz de la sargento Parks al canal de comunicación. Lo curioso de la doctrina militar humana, en realidad no luchamos limpio. La tercera flota enemiga duró casi 5 segundos más que la segunda. La clasificación de su especie indica una capacidad militar mínima. La IA empezaba a sonar claramente angustiada. Su mundo natal no muestra signos de producción significativa de armas. Su población parece dedicarse principalmente a actividades pacíficas. La voz del teniente Thompson atravesó el creciente pánico en las comunicaciones enemigas. ¿De verdad visitaron la Tierra para verificar esas evaluaciones? La verificación física se consideró innecesaria dados los patrones de comportamiento pasivos de la especie y la falta de infraestructura militar evidente. Ese, dijo Martínez alegremente, fue su segundo error. ¿Cuál fue nuestro primer error? Asumieron que les decíamos la verdad sobre nuestras capacidades. Las flotas enemigas cuarta, quinta y sexta desaparecieron tan rápido que los sensores de la Academia no pudieron rastrear las armas que las destruyeron. Esto es trampa, declaró la IA. No se pueden simplemente eliminar fuerzas superiores sin seguir la doctrina táctica adecuada. En realidad, dijo Thompson, con la voz de estar consultando su libro de nuevo, según la filosofía militar humana, la única lucha injusta es la que se pierde. Así no es como se supone que funciona la guerra. El tercero menciona a todos los grandes teóricos militares de la historia galáctica. El tercero dice: dijo Park. Bueno, ahí está tu problema. Has estado extrayendo tu teoría militar de especies que nunca tuvieron que luchar contra los humanos. Las flotas enemigas restantes intentaban retirarse. Esto resultó ser un error. El tercero pregunta: ¿a dónde van? El tercero pregunta: ¿a dónde van?, preguntó Martínez con genuina curiosidad. De vuelta a sus áreas de preparación, informó Thompson. Al parecer creen que esto se acabó. David, dijimos que esto se acabó. No recuerdo haber dicho que se acabara. Marcus, ¿recuerdas que dijimos que esto se acabó? No, creo que apenas empezábamos. Lo que sucedió después se estudiaría en academias militares durante siglos. Las fuerzas humanas no persiguieron al enemigo en retirada. No intentaron recuperar territorio ni establecer posiciones defensivas. En cambio, atacaron los sistemas locales del enemigo. Todos ellos, simultáneamente. Es imposible, chilló la IA. No tienen suficientes naves. No pueden atacar en 17 direcciones diferentes a la vez. ¡Guau!, dijo Martínez. Su conocimiento de las capacidades humanas es realmente terrible, ¿verdad? En la plataforma de observación, Vex 9 observaba con horror y fascinación cómo los humanos procedían a desmantelar sistemáticamente una fuerza de invasión que debería haber estado completamente fuera de su alcance.
No solo estaban ganando. Lo hacían parecer fácil. Señor, susurró Sara. ¿Deberíamos detener la simulación? Deténganla. No estoy seguro de que podamos detenerla. La IA enemiga hizo un último intento desesperado de negociación. Esperen. Se suponía que esto era un ejercicio defensivo. Se suponía que debían proteger a sus civiles, no eliminar toda nuestra civilización. Oh, sí que protegimos a nuestros civiles, respondió Park con amabilidad. ¿Cómo? Nunca estableciste ninguna posición defensiva. La mejor defensa es un buen ataque, explicó Martínez. Doctrina militar humana clásica. Pero eso no es estrategia defensiva. No, asintió Thompson. Es estrategia humana. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? Cuando alguien amenaza a civiles humanos, no nos defendemos. Eliminamos su capacidad de amenazar a nadie para siempre. La simulación terminó con la eliminación completa de la fuerza de invasión. Total de bajas humanas, 0. Supervivientes enemigos, 0. Tiempo transcurrido, 18 minutos y 37 segundos. En el silencio atónito que siguió, la voz del capitán Martínez resonó en la cámara por última vez. Así que el profesor Vex 9 era ese tipo de estrategia defensiva que buscaban. Vex 9 se dio cuenta de que sus mandíbulas ya no hacían clic. De hecho, parecían haberse fijado en algún momento durante los últimos 18 minutos. Sara logró susurrar. Sí, señor. Comuníqueme con el Consejo Galáctico. Prioridad Alfa. ¿Qué debo decirles, señor? Dígales que necesitamos actualizar nuestros archivos sobre las capacidades militares humanas. ¿Cuál debería ser la nueva clasificación, señor? Vex 9 observó a los 3 humanos de abajo mientras retoman su conversación informal sobre las opciones de desayuno, actuando como si no hubieran reescrito los principios fundamentales de la guerra galáctica. ¿Sara? Sí, señor. Creo que vamos a necesitar un sistema de clasificación más amplio. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió exactamente 47 minutos después de terminar la simulación. Representantes de 38 especies se materializaron como hologramas en la Gran Cámara. Sus diversos apéndices, tentáculos y tallos oculares se enfocaron en la pantalla central, mostrando las consecuencias de lo que se denominó el incidente de los 18 minutos. El canciller Krixube, un imponente ser cristalino cuya especie había dominado la política galáctica durante milenios, habló primero. El comandante Vex 9 explicó a este consejo cómo 3 miembros de una especie supuestamente primitiva lograron eliminar un escenario diseñado para ser imposible de ganar. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon nerviosamente. Honorable canciller, creo que nuestra evaluación inicial de las capacidades humanas puede haber sido incompleta. Incompleta. El holograma a su lado del representante andoriano titiló con agitación. Convirtieron a nuestra IA militar más avanzada en un mar de sollozos en menos de 20 minutos. La IA no sollozaba de verdad, corrigió el delegado buleriano. Las IA no tienen conductos lacrimales. Era el equivalente digital del llanto, espetó el andoriano. Revisé las transcripciones. Imploraba clemencia. Mientras tanto, de vuelta en la academia, los 3 humanos estaban sentados en la sala de informes, completamente ajenos a la crisis galáctica que acababan de desencadenar. La capitana Martínez estaba trabajando en su tercera taza de café, mientras que el teniente Thompson había vuelto a su libro, y el sargento Park examinaba la máquina expendedora de la academia con interés profesional. «David, ¿qué haces?», preguntó Martínez. «Estamos intentando averiguar si esta cosa acepta moneda humana o si tenemos que hackearla». «¿Por qué hackearíamos una máquina expendedora?». Porque Park dijo, «En serio, tengo hambre y tengo estándares profesionales sobre pagar por refrigerios caros». El profesor Gill III,
instructor táctico principal de la academia, se acercó a su mesa con los movimientos cuidadosos de quien acaba de percatarse de que podría estar en presencia de superdepredadores. Disculpe, Capitán Martínez. Sí. El profesorado desea realizar una breve entrevista sobre su metodología. Martínez levantó la vista de su café. Claro. ¿Qué le gustaría saber? Bueno, para empezar, ¿cómo logró desplegar flotas en 17 sistemas estelares diferentes simultáneamente? Nuestros sistemas de rastreo muestran que solo tenía acceso a recursos estándar para cadetes. Thompson levantó la vista de su libro. Ah, eso. No nos desplegamos en 17 sistemas. Pero los datos de los sensores lo muestran claramente. Los datos de los sensores muestran lo que queríamos que mostraran, explicó Park, evitar con éxito el sistema de pago de la máquina expendedora. Guerra de información pasiva. Primera regla del combate humano, controlar lo que el enemigo cree saber. Guerra de información. Ya sabe, dijo Martínez, revolviendo su café pensativa. Es curioso cómo todas las especies que hemos conocido parecen tener la idea de que la guerra consiste en grandes naves disparándose hasta que un bando se queda sin naves. No es eso la guerra. Es un tipo de guerra. Los humanos prefieren la que hace que el enemigo pierda antes de darse cuenta de que hay una pelea. Los tentáculos del profesor Gill 3 se retorcían de confusión. Pero ¿cómo se gana una pelea antes de que empiece? Fácil, dijo Park, desenvolviendo lo que parecía una barra de chocolate. Se hace que el enemigo se derrote a sí mismo. De vuelta en la sala del consejo, el debate se estaba calentando. El representante rigeliano había ejecutado 17 modelos matemáticos diferentes intentando explicar la victoria humana, y los 17 modelos habían dado el mismo resultado: imposible. Quizás sugirió al delegado Centauro que simplemente le pidiéramos que explicara sus tácticas. Preguntarles. Los antebrazos del embajador Cree hicieron un gesto de desdén. Los guerreros no preguntan por secretos tácticos. Los guerreros los toman. Embajador Crex 9. La voz del canciller Cree X5 tenía un tono de advertencia. Debo recordarle que estos humanos acaban de eliminar una fuerza 3 veces mayor en 18 minutos. Quizás la confrontación directa no sea la estrategia más inteligente. Mientras tanto, el profesor Gill 3 estaba aprendiendo exactamente porque las preguntas directas a los humanos rara vez producían respuestas útiles. Capitán Martínez, cuando dijo que iba a educar al enemigo, ¿qué métodos educativos específicos empleó? Técnicas de enseñanza humana estándar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Demostración práctica, seguida de retroalimentación inmediata. Y la retroalimentación inmediata fue: fallo estructural masivo de su flota de invasión. Sí, pero ¿cómo lo lograron? Martínez intercambió una mirada con sus compañeros. Profesor, ¿de verdad quiere saberlo? Sí. ¿Está seguro? Porque una vez que lo explicamos, no puede ignorarlo. Estoy seguro. Martínez dejó su taza de café. Muy bien, Marcus, enséñale el libro. Thompson levantó su material de lectura. El título decía: Academia Militar Galáctica, Especificaciones técnicas completas y protocolos tácticos, edición revisada. Los pedúnculos oculares del profesor Gill 3 se cerraron. Es material clasificado. ¿Cómo lo consiguió? ¿Obtener una copia? Preguntamos amablemente. ¿Quién preguntó? Al sistema informático de la academia. El sistema informático les proporcionó manuales tácticos clasificados. Bueno, dijo Park, después de que les explicamos que éramos estudiantes y necesitábamos material de referencia para nuestra tarea.
Pero esos archivos están protegidos por 17 capas de cifrado. 18, en realidad, corrigió Thompson. Pasaste por alto la capa esteganográfica oculta en los formularios de evaluación del instructor. ¿Cómo rompiste 18 capas de cifrado?, preguntó Martínez con esa sonrisa aterradora. Profesor, los niños humanos rompen ese nivel de seguridad para hacer trampa en los exámenes de matemáticas. Hemos estado lidiando con cifrado de grado militar desde antes de que existieran los viajes interestelares. Eso es imposible. Profesor, dijo Park con suavidad, sigue usando esa palabra. No creo que signifique lo que cree. La sesión del Consejo de Emergencia se había convertido en un caos. La mitad de los representantes exigían una acción militar inmediata contra la Tierra, mientras que la otra mitad intentaba averiguar si era posible rendirse ante una especie que no había declarado oficialmente la guerra a nadie. La forma cristalina del canciller Cree X5 brilló con bioluminiscencia. Autoridad. Necesitamos abordar esta situación con un análisis sereno y racional. ¿Análisis racional? Los tentáculos de los Bort y sus representantes estaban morados de agitación. Convirtieron nuestra mejor IA militar en una masa temblorosa de algoritmos confusos. ¿Qué hay de racional en eso? Quizás, sugirió la anciana consejera Azari, deberíamos considerar la posibilidad de que nuestra evaluación de la naturaleza humana fuera fundamentalmente errónea. ¿Defectuosa en qué? Los clasificamos como herbívoros pacíficos basándonos en su comportamiento exterior y declaraciones públicas. Son herbívoros pacíficos. Consejera, dijo la Azari en voz baja, los herbívoros pacíficos no desarrollan 17 formas diferentes de eliminar flotas invasoras. De vuelta en la academia, el profesor Yule III atravesaba lo que los humanos podrían reconocer como una crisis existencial. Déjenme entender esto correctamente, dijo lentamente. Obtuvieron información táctica clasificada, analizaron nuestros escenarios defensivos, identificaron debilidades explotables en nuestros protocolos de mando, desarrollaron contramedidas para tecnologías que nunca antes habían visto e implementaron una victoria estratégica completa, todo mientras conversaban informalmente sobre el desayuno. Eso es más o menos, confirmó Martínez. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se limitaron a seguir la doctrina defensiva estándar? Porque, dijo Thompson, cerrando el libro, la doctrina defensiva estándar asume que el enemigo es racional. La IA invasora era completamente racional. No, profesor, la IA era lógica. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? Park terminó su chocolate y arrugó el envoltorio. Un enemigo lógico hace lo que tiene sentido según la información disponible. Un enemigo racional se pregunta por qué la información que tiene parece demasiado conveniente. Demasiado conveniente. El profesor Martínez dijo pacientemente, ¿no se le ocurrió a su IA que una especie capaz de viajar interestelar podría estar ocultando sus verdaderas capacidades militares? ¿Por qué ocultar capacidades militares? Los tres humanos intercambiaron miradas que, de alguna manera, lograban ser divertidas y aterradoras a la vez. Porque, dijo Thompson, la mejor arma es la que tu enemigo no sabe que tienes. La segunda mejor arma, añadió Park, es la que tu enemigo cree que no funciona. Y la tercera mejor arma, concluyó Martínez, es la que te ayuda a apuntar tu enemigo. Los tentáculos del profesor Yule 3C habían desplomado por completo, te ayudaban a apuntar. ¿Quién crees que proporcionó los datos de puntería para nuestro contraataque? ¿Nuestras propias computadoras? Tus propias computadoras, en concreto la misma base de datos clasificada a la que accedimos antes. Cada posición de la flota enemiga, cada línea de suministro, cada punto débil de la estructura de mando. Todo catalogado y actualizado en tiempo real. Eso es. ¿Trampa? Sugirió Park. Imposible.
Ahí está esa palabra otra vez, suspiró Martínez. Profesor, la filosofía militar humana tiene un principio simple. Si no haces trampa, no te esfuerzas lo suficiente. La sesión del Consejo de Emergencia había llegado a un punto decisivo. El canciller Kriegsv había solicitado una votación formal sobre cómo responder a lo que el delegado rigeliano había llamado el problema humano. Todos a favor de una intervención militar inmediata. 3 manos holográficas se levantaron. Todos a favor del contacto diplomático. 15 manos. Todos a favor de fingir que esto nunca ocurrió y esperar que los humanos no se den cuenta de nuestra existencia. 20 manos se levantaron de inmediato. La moción se aprueba, anunció el canciller. Implementaremos el protocolo 7, ignorancia estratégica. ¿Qué implica exactamente la ignorancia estratégica?, preguntó el delegado Centauro. Actualizamos nuestras cartas astrales para mostrar la Tierra como un sistema deshabitado, marcarla como un peligro para la navegación y desaconsejamos encarecidamente que cualquier especie visite el sistema solar sin un seguro de vida completo. Y si los humanos nos contactan, seremos muy educados. En la Academia Militar Galáctica se publicaban las calificaciones finales. Cada grupo de cadetes había recibido evaluaciones detalladas de sus estrategias defensivas, implementaciones tácticas y gestión de recursos. La evaluación del equipo humano fue notablemente breve. Aprobado. Para comentarios, consulten los formularios adjuntos para actualizar la doctrina militar galáctica, los protocolos de evaluación de amenazas y los sistemas de clasificación de especies. También adjunto, solicitud de nuevos parámetros de simulación capaces de probar tácticas humanas. También adjunto, disculpa formal de la unidad de IA Omega 7 de la Academia por lo que llaman sufrir una crisis nerviosa frente a los estudiantes. La capitana Martínez leyó la evaluación mientras terminaba su 4ª taza de café. Marcus, ¿cuál es nuestra próxima tarea? Estudios enológicos avanzados. Se supone que debemos pasar 6 meses aprendiendo sobre culturas alienígenas y protocolos diplomáticos. Suena aburrido. Podría ser divertido, sugirió Park. Apuesto a que la mayoría de las especies alienígenas tienen historias militares interesantes que podríamos estudiar. David, ¿quieres estudiar historias militares alienígenas? Solo curiosidad profesional. O sea, si cada especie que conocemos piensa que su forma de luchar es la forma en que luchan todos. Imagina lo que podríamos aprender de sus historiales de combate reales. Thompson levantó la vista de su libro con repentino interés. Es un punto realmente fascinante. Hemos estado asumiendo que otras especies son primitivas porque no pueden igualar la flexibilidad táctica humana. Pero, ¿y si tienen capacidades que no hemos considerado? ¿Cómo cuáles? Bueno, los Kree tienen 4 brazos. Eso debe proporcionar algunas ventajas en el combate personal. Los rogelianos pueden calcular probabilidades matemáticas en tiempo real. Los vortianos tienen habilidades naturales de camuflaje. Los ojos de Martínez se iluminaron con el tipo de entusiasmo que, 18 minutos antes, había hecho que una IA cuestionara su propia existencia. Caballeros, creo que nuestro próximo semestre será muy educativo. ¿Para nosotros o para ellos? Sí. Mientras los 3 humanos salían del centro de información de la Academia, el profesor Gil 3 presentó su informe final sobre los eventos del día. Era un informe breve, de una sola línea. Recomendaba la reclasificación inmediata de la especie humana, de herbívoros inofensivos a no participar bajo ninguna circunstancia. Hizo una pausa y añadió una segunda línea. También recomendaba actualizar el lema de la Academia de Excelencia a través de la competencia a por favor, no dejen que los humanos se aburran. Por toda la galaxia,
Los efectos del incidente de 18 minutos continuaron repercutiendo en academias militares, bases de datos gubernamentales y comités de planificación estratégica. La respuesta oficial fue la ignorancia estratégica, pero la respuesta extraoficial fue más práctica. Todas las grandes potencias comenzaron a actualizar discretamente sus evaluaciones de inteligencia sobre las capacidades humanas. El Imperio Kree añadió una nueva línea a su código guerrero: nunca inicies una pelea con una especie que encuentre la guerra divertida. El colectivo rogeliano actualizó sus modelos matemáticos para incluir una nueva variable: factor humano. El error no se puede calcular. La Federación Vorten implementó un nuevo protocolo diplomático: en caso de duda, hay que ser amable con los humanos. Parecen amigables y queremos que siga así. En la Academia Militar Galáctica, el currículo del siguiente semestre se actualizó discretamente para incluir un nuevo curso obligatorio: Filosofía Militar Humana, un estudio sobre terror aplicado. La descripción del curso era refrescantemente honesta. Esta clase enseñará a los estudiantes por qué la mayor arma de la humanidad no es su tecnología, sus tácticas ni su pensamiento estratégico. Es el hecho de que disfrutan genuinamente resolviendo problemas mediante la violencia, y son realmente buenos en ello. Como dijo la capitana Martínez durante la simulación, la mejor defensa es un buen ataque. Lo que no mencionó fue el principio corolario que rige la doctrina militar humana: el mejor ataque es aquel que nadie ve venir hasta que ya ha terminado. El examen final había sido una guerra hipotética. Los humanos respondieron con una demostración práctica. Y a lo largo de la galaxia, todos los estrategas militares, analistas tácticos y teóricos del combate se encontraron con la misma incómoda conclusión: habían estado jugando a las damas mientras la humanidad jugaba al ajedrez. Lo aterrador no era que los humanos fueran mejores en la guerra de lo que nadie imaginaba. Lo aterrador era que se habían estado conteniendo.